Seguimos en ProTecno con las principales novedades del sector tecnológico, tanto a nivel nacional como internacional. Ahora es momento de hablar de un tema bastante importante para la tecnología. Estamos hablando de la inteligencia artificial, una herramienta que está moviendo bastante, que está siendo muy destacada y que está siendo también muy analizada para poder conocer más detalles sobre todo lo que implica la inteligencia artificial y lo que está pasando también en el mundo. Tenemos un invitado bastante especial en piso. Estamos hablando de Cristian Alvarenga. Él es director ejecutivo del grupo IDT, que nos va a estar hablando sobre la utilización de esta herramienta y de todas las herramientas que podemos encontrar a través de la inteligencia artificial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas, un gusto, un placer poder participar con ustedes en este espacio y poder hablar de algo tan apasionante que realmente está causando una sensación y un impacto tan grande en prácticamente todos los ámbitos como es la inteligencia artificial. Ya hablábamos antes de ingresar al aire de todo lo que está implicando la inteligencia artificial. Esto viene de hace tiempo ya trabajándose. Queremos saber cómo se está utilizando y cuáles son las principales novedades que podemos encontrar a la hora de hablar de inteligencia artificial. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. En realidad, cuando hablamos de inteligencia artificial, probablemente caigamos un poquito en ese estereotipo de decir que es algo de innovación, algo reciente, pero no es tan así. Las inteligencias artificiales empezaron a ser conceptualizadas y poniéndose dentro de un contexto de investigación a partir de 1950. Desde esa época, imagínate, desde esa época data. Obviamente en los últimos años, en las últimas décadas empezamos a ver avances significativos, pero no tan impactantes como los que acabamos de vivir de alguna manera en estos últimos meses, porque realmente estamos hablando de meses solamente, ¿verdad? Pero sin embargo también un detalle muy importante es de que probablemente hayan pasado unos cuantos, 7 meses desde que se liberó y se hizo público ChatGPT puntualmente, que es la herramienta sensación en este momento. Y en 7 meses también hemos visto saltos cuánticos muy importantes, ¿verdad? Entonces todo esto realmente está sucediendo a una velocidad súper vertiginosa y que a uno le llena adrenalina ver tantos cambios, tantas disrupciones en tan poco tiempo. ¿Cuáles serían, ya hablabas un poquito de la historia, ahora cuáles serían las utilizaciones que se le están dando y qué podemos encontrar ahora a la hora de hablar de inteligencia artificial? Porque principalmente hace meses que empezamos a escuchar ChatGPT y todo lo que podemos hacer con esa herramienta, pero hay otras herramientas también. ¿Podrías darnos un pantallazo de cuáles herramientas podemos encontrar? Sí, bueno, es muy interesante la pregunta porque en primer lugar, para que nosotros podamos entender un poquito un contexto y quisiera tratar de hablarlo no desde una perspectiva así muy técnica, eh, la tecnología que está por detrás de esto en la gran mayoría de las herramientas de inteligencia artificial se denomina GPT. ChatGPT está sobre una base denominada GPT. GPT hoy está en su versión 4. Entonces, a partir de esa base de inteligencia artificial se empiezan a construir muchas diversas herramientas. Estas herramientas de las que más estuvimos probando el año pasado, porque se fue liberando también poco a poco, eran las herramientas de diseño gráfico, o sea, las herramientas de generación de imágenes puntualmente. Eso fue lo primero que vimos. Después, sí, también interactuábamos con algún chatbot que tenía inteligencia artificial, pero no causaba tanto impacto. Hoy, actualmente, ya vemos lo que es ChatGPT. O sea, ChatGPT, cuando uno interactúa con esta herramienta bajo ese formato de chat, donde uno introduce un texto, le devuelve texto, uno se termina de sorprender por la naturalidad en que responden, la naturalidad con la que sacan las respuestas. Y ahí es donde sucede un fenómeno muy llamativo, donde a nosotros como humanos nos cuesta diferenciar si el que me está respondiendo realmente es un humano o es un robot. Entonces, ese es uno de los principales impactos que está causando este avance tecnológico. Y volviendo un poquito a la pregunta, la misma cosa está sucediendo de repente con las generaciones de imágenes. Hoy estamos llegando a un nivel, por ejemplo, una de las herramientas
puntales en este momento. Midjourney acaba de lanzar su versión 5.2 y está trabajando con la generación de imágenes en donde ya está costando identificar realmente si es que se trata de una imagen real. Hablemos de personas puntualmente. Si es que esta es una persona, una fotografía real, o si es que es una imagen generada por inteligencia artificial. Tenemos voces, o sea, inteligencias artificiales que crean o clonan voces. Tenemos inteligencias artificiales de repente que trabajan a nivel de la generación de videos en tiempo real prácticamente, avatares, o sea, hay un montón de inteligencias artificiales y ni hablemos de todo lo que tiene que ver obviamente con procesamiento de datos, de informaciones y cosas como esas, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, esto sí también parece muy, ¿cómo decirlo? Muy reciente, de nuevo, ¿verdad? Pero no olvidemos que inteligencia artificial, por ejemplo, nosotros ya lo veníamos teniendo y lo veníamos inclusive adoptando en nuestro día a día de una manera tan natural como de repente podía ser un Google Maps. Que trabaja con inteligencia artificial, aprende nuestras rutas, nos muestra los mejores destinos, los mejores caminos, en qué tramo, si yo quiero moverme en punto A o un punto B, cuál es el tramo más corto, o por qué tengo que evitar irme por este camino normalmente, ¿verdad? O sea, son inteligencias artificiales que ya la veníamos utilizando. Muy bien. Ahora particularmente hablando del chat GPT, que es lo que más estamos escuchando, ¿cómo es la utilización del chat GPT? También, ¿cómo se estaría utilizando actualmente? Si es por curiosidad, ya hay gente que usa por trabajo, ya hay gente que usa para poder capacitarse. ¿Y cómo es la utilización de esta herramienta principalmente? Tenemos justamente en pantalla Tenemos en una de las pantalla. versiones. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos acá en pantalla lo que es la interfaz de ChatGPT. ChatGPT, comento rápidamente nada más, esto se hace público en diciembre, los primeros días de diciembre del año pasado. Nosotros en Paraguay no teníamos acceso. Recién a partir de marzo pudimos empezar a tener acceso con la herramienta, mientras el mundo ya estaba utilizando, ya todos estaban hablando de lo impactante que resultaba esto. Pero hoy día sí, ya tenemos a disposición y podemos interactuar sin problema, podemos acceder a una versión gratuita. En este caso, la versión gratuita con la que se está trabajando es la 3.5, pero existe una versión Plus que es de paga, se abona $20 mensuales, que trabaja ya sobre una versión un poco más avanzada, que es la que mencionaba, que es la GPT-4. Esta GPT-4, por ejemplo, ya tiene la ventaja de poder trabajar inclusive conectado a Internet, porque la versión que no está conectada a Internet, la gratuita, solamente tiene la base de datos actualizada hasta septiembre del 2021. Entonces, si es que yo le pregunto algo posterior a septiembre del 2021, no me sabe responder. Pero si trabajo con la versión 4, sí. Entonces, voy tirando así pequeños tips de las diferencias entre una y otra. Aparte, la versión 4 tiene la ventaja de poder ser mucho más analítico, mucho más crítico y mucho más asertivo en el tipo de nivel de información, perdón, de respuesta que me genera normalmente. Hasta también me puede citar las fuentes de dónde está tomando esa información. Para aquellos que lo tengan o lo quieran utilizar de una manera realmente profesional para maximizar su productividad en el día a día, yo sí les recomendaría que trabajen sobre la versión 4. Obviamente pueden empezar con la versión 3.5 para ir aprendiendo, pero después sí escalar la versión 4 tiene un enorme potencial. La gente normalmente en esa primera interacción no sabe, como es natural, cómo hacerle preguntas más asertivas, cómo hacer que me responda con mayor calidad, ¿verdad? Entonces, realmente también se trata mucho justamente de probar. No sé, si yo tengo que hacer una recomendación también a la gente, les diría, usen por lo menos media a una hora por día para aprender cómo realmente sacarle provecho. Simplemente para dar así rápidamente un ejemplo de cómo poder sacarle una buena respuesta, uno de los primeros trucos está en que GPT o ChatGPT en este caso tiene de alguna manera un conflicto de identidades. Él es un sábelo-todo, pero yo quiero que él me ayude, por ejemplo, qué sé yo, sobre, no sé, quiero que él me ayude sobre un área marketing digital. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es pedirle eso específicamente. Quiero que me hables
como si fueras el mejor experto del mundo en marketing digital. Ahí es como que yo le estoy arropando de alguna manera con ese personaje a través del cual él quiero que me hable. Después de esto yo le digo, necesito que me generes un plan de contenidos para redes sociales. Ahí yo le estoy asignando una tarea. Y después lo que le debo decir es cómo quiero que me genere eso, ¿verdad? Quiero que este contenido esté orientado solamente a Facebook, por ejemplo. Y le puedo seguir especificando más detalles, más detalles. Eso, esa es una clave muy importante en relación a que cuanto más detalles, cuanto más contexto yo le pueda dar, él me va a entender mejor. Y eso es lo fabuloso, ¿verdad? Porque yo puedo seguir una línea de conversación con él y puedo, a partir de esa línea de conversación, lograr que él me entienda mejor y al mismo tiempo que me saque mejores resultados. Entonces, esa es una de las primeras recomendaciones más básicas que yo les podría dar a la audiencia, a la teleaudiencia, para que puedan tomar esto como parámetro y puedan jugar con la inteligencia artificial. Y no se vale mucho, por ejemplo, justamente porque es otra cosa que la gente hace. Le personifica y le dice, quiero que me hables como un experto en marketing digital. Enter, ¿verdad? Y después voy al siguiente texto. Y le digo, bueno, quiero que me crees un plan de contenido. Enter. Y me va a responder algo. Pero cada vez que yo le voy planteando por parte, es como que él no termina de entender muy bien el contexto. Es mejor hacerle preguntas mucho más amplias. Inclusive uno se puede divagar con esto y es alucinante porque así como yo me puedo divagar en las preguntas que le hago, él también se divaga y de repente, normalmente cuando nosotros en educación hacemos una pregunta ya sabiendo básicamente cuál es la respuesta que estoy esperando a que me genere. Pero si yo me divago y le digo, qué sé yo, sorpréndeme con una propuesta de un plan de marketing digital que, no sé, incluya un personaje, un unicornio y dos perros y cosas así, y honestamente te va a sacar algo. Y va a ser así muy creativo en ese sentido. Y justamente puedes hacer cosas creativas que otra gente probablemente no esté haciendo porque tampoco ven ese tipo de alternativas, ¿verdad? Ahí él está generando, fíjense todo lo que está haciendo. Fíjense cómo solamente en unos segundos o probablemente en un minuto o en un par de minutos como mucho, me está generando todo un plan de contenido que probablemente a una persona que se dedica a este ámbito le podría estar llevando por lo menos, no sé, un par de días generarlo para validar todas estas ideas. Otro de los conceptos también que quiero dejar un poquito en claro es de que no tenemos que creer todo lo que nos dice la inteligencia artificial y tomarlo a eso, bueno, listo, esto está genial, lo copio y lo pego. O sea, siempre tiene que haber un filtro humano. Tenemos que entender que esto realmente responde a peticiones que no siempre son asertivas. Entonces, siempre hay que tener ese criterio de poder hacer un poco esa curación de contenido y ponerle obviamente el toque personal.